La historia de Sansón comienza en una época oscura para Israel, un tiempo en el que el pueblo vivía bajo la opresión de los filisteos. En medio de este contexto de desesperanza, un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, enfrentaba una tristeza personal junto a su esposa, ya que ella era estéril y no podían tener hijos. Sin embargo, lo que parecía una vida destinada al lamento iba a ser transformado por un plan divino. Un día, mientras la esposa de Manoa estaba sola en el campo, un ángel del Señor se le apareció y le anunció una noticia sorprendente. Eres estéril y no tienes hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esta no fue una simple promesa de maternidad, sino el inicio de algo mayor. El ángel le dio instrucciones específicas. No bebas vino ni ninguna bebida fermentada, ni comas nada impuro. Porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a liberar a Israel de las manos de los filisteos. Llena de asombro y alegría, la mujer corrió a contarle a Manoa sobre la visita celestial. Aunque la noticia era increíble, Manoa deseaba asegurarse de cómo debían criar a este niño especial, así que oró al Señor para que el ángel volviera y les diera más detalles. Dios respondió a su oración y el ángel regresó, confirmando las instrucciones. El niño debía ser consagrado a Dios y vivir bajo el voto nazareo, lo que incluía no cortar su cabello, no consumir bebidas alcohólicas y evitar todo lo impuro. Cuando el hijo de Manoa nació, lo llamaron Sansón, que significa pequeño sol. Desde su niñez, quedó claro que Sansón no era un niño común. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, otorgándole una fuerza prodigiosa que impresionaba a todos. Pero más allá de su fuerza física, Sansón fue criado con un propósito divino: ser un libertador para Israel. La historia de Sansón es un testimonio del poder y la soberanía de Dios, quien utiliza incluso a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. A medida que crecía, Sansón se fortalecía tanto física como espiritualmente, preparándose para su misión. Su voto nazareo no era solo un conjunto de reglas, sino una señal de su dedicación total a Dios. Esto lo diferenciaba y lo convertía en una figura de esperanza para un pueblo que clamaba por libertad. Pero, como veremos, incluso aquellos con dones especiales enfrentan pruebas que desafían su fe y su compromiso. Con su increíble fuerza y valentía, Sansón pronto se convirtió en una leyenda viviente entre los israelitas. Su capacidad para enfrentar y derrotar a los filisteos lo hacía temido por sus enemigos. Sin embargo, esta fama también lo llevó a situaciones complicadas, que pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino también su devoción a Dios. Una de estas pruebas llegó cuando Sansón conoció a Dalila. En medio de su lucha por liberar a Israel, Sansón se encontró con esta mujer, cuya belleza y carisma lo cautivaron profundamente. Pero lo que comenzó como una relación apasionada pronto se convertiría en un capítulo trágico de su vida. Los líderes filisteos, al notar la influencia de Dalila sobre Sansón, vieron en ella una oportunidad para derrotarlo. Le ofrecieron una suma de dinero si lograba descubrir el secreto de su fuerza. Motivada por la recompensa, Dalila comenzó a interrogar a Sansón con insistencia, tratando de descubrir su vulnerabilidad. Al principio, Sansón no reveló su secreto, jugando con respuestas falsas. Sin embargo, Dalila persistió, utilizando su influencia emocional para manipularlo. Finalmente, cansado de las constantes presiones, Sansón le confesó la verdad. Su fuerza residía en su cabello, nunca había sido cortado debido a su voto nazareo. Si su cabello era cortado, perdería su fuerza y sería como cualquier otro hombre. Con esta revelación, Dalila esperó hasta que Sansón se durmiera. Mientras él descansaba, ella cortó sus trenzas y llamó a los filisteos. Al despertar, Sansón descubrió que su fuerza había desaparecido. Fue capturado, sus ojos fueron arrancados, y fue llevado a Gaza, donde fue obligado a trabajar como esclavo. Este momento marcó la caída de Sansón, pero su historia no terminó ahí. En su debilidad y humillación, Sansón comenzó a reflexionar sobre su vida y su llamado. Renovó su fe en Dios, preparándose para un acto final que sellaría su legado como uno de los jueces más poderosos y memorables de Israel. Ciego, humillado y reducido a esclavo, Sansón se encontraba en su punto más bajo. Los filisteos, convencidos de su victoria total, lo obligaron a realizar tareas degradantes, como trabajar en un molino, una labor pesada y monótona. Sin embargo, lo que los filisteos no notaron fue que mientras Sansón giraba la rueda del molino, su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Lo que parecía una simple señal de descuido sería, en realidad, el inicio de su redención. En medio de su sufrimiento,
Sansón comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida y su propósito. Recordó las promesas de Dios y el llamado que había recibido desde antes de su nacimiento. Reconoció que había fallado al ceder a las tentaciones, al descuidar su voto nazareo y al confiar en quienes no eran dignos de confianza. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, Sansón renovó su fe en el Señor. Consciente de que su fuerza provenía de Dios y no de su cabello, Sansón oró con fervor, pidiendo una última oportunidad para cumplir su destino como libertador de Israel. Mientras tanto, los filisteos se preparaban para celebrar una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Querían agradecerle por la captura de Sansón, a quien consideraban el mayor enemigo de su pueblo. En su arrogancia, decidieron exhibir a Sansón como trofeo durante la celebración. Multitudes se reunieron en el templo de Dagón, que estaba lleno hasta el punto de desbordarse. Desde los líderes filisteos hasta los plebeyos, todos querían burlarse del hombre que alguna vez había sido invencible. Sansón fue llevado al templo bajo cadenas, guiado por un joven debido a su ceguera. Los filisteos lo colocaron en el centro del templo, entre dos columnas que sostenían toda la estructura. Los gritos de burla y las risas llenaban el aire mientras lo humillaban públicamente. Pero, en ese momento, Sansón percibió que esta podría ser su última oportunidad para cumplir su misión. Su propósito aún no había terminado. Con una voz cargada de emoción, Sansón se dirigió al joven que lo guiaba y le pidió que lo posicionara entre las columnas principales del templo, alegando que necesitaba apoyarse en ellas. El muchacho obedeció sin sospechar nada, y Sansón extendió sus manos para sentir las columnas. Entonces, alzó su rostro hacia el cielo y pronunció una oración que resonó con sinceridad y desesperación. Señor soberano, acuérdate de mí. Oh Dios, dame fuerzas una vez más, para que con este último acto pueda vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Con su fe restaurada y una fuerza divina renovada, Sansón agarró las columnas con ambas manos y las empujó con todo su poder. Al principio, el templo se sacudió ligeramente, y algunos asistentes rieron, pensando que era otro espectáculo de burla. Pero entonces, el suelo comenzó a temblar con fuerza, y el sonido de las piedras agrietándose llenó el aire. Los gritos de burla se convirtieron rápidamente en gritos de terror. Sansón, con una última exclamación, clamó: «¡Que muera yo con los filisteos!». Con un esfuerzo final, las columnas cedieron, y toda la estructura del templo colapsó. El estruendo fue ensordecedor mientras el techo y las paredes se derrumbaban, aplastando a todos los que estaban dentro. Más de 3000 filisteos, incluidos sus líderes, murieron en ese evento catastrófico. Aunque Sansón perdió su vida en el proceso, su sacrificio trajo una victoria significativa para Israel. En ese acto final, Sansón mató a más enemigos de los que había derrotado durante toda su vida. Su muerte marcó el comienzo de un cambio para el pueblo de Israel, debilitando significativamente el poder filisteo y recordándole a la nación que Dios no había olvidado a su pueblo. La historia de Sansón es más que un relato de fuerza física, es un recordatorio del poder de la redención. A pesar de sus errores y debilidades, Dios usó a Sansón para cumplir su propósito. Incluso en su caída, Sansón encontró la oportunidad de reconciliarse con Dios y de entregar su vida por un propósito mayor. Su historia nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a Dios en busca de perdón y fuerza. Sansón también representa la lucha interna que todos enfrentamos. Su fuerza física era legendaria, pero sus debilidades emocionales lo llevaron a cometer errores que afectaron su vida y su misión. Sin embargo, al final, reconoció su dependencia total de Dios y confió en Él para llevar a cabo el propósito divino. Hoy, la historia de Sansón sigue siendo una poderosa lección de fe, arrepentimiento y sacrificio. Nos muestra que incluso en nuestras mayores debilidades, Dios puede obrar de maneras asombrosas si estamos dispuestos a volvernos a Él. La vida de Sansón nos recuerda que no somos definidos por nuestras caídas, sino por nuestra disposición a levantarnos y cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Así terminó la vida de uno de los jueces más memorables de Israel, pero su legado perdura como un ejemplo de que la fuerza verdadera no reside en lo físico, sino en la confianza en el Señor. Que la historia de Sansón inspire a todos aquellos que enfrentan desafíos y luchas, recordándoles que con fe y arrepentimiento, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.